Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Eh, Bienvenidos nuevamente a un momento de estudio de la palabra de Dios. Eh, Estábamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y ya en la lección pasada pudimos eh, poner el pie en el umbral de este Evangelio que nos habla, por supuesto, de la persona de nuestro Señor y Dios Jesucristo de Nazaret. Y en el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de Mateo, verso 18 lo habíamos dejado. Es como siempre, por favor, tenga su Biblia a mano, tenga un material donde escribir, donde tomar notas. Es importante que usted vaya paralelamente examinando lo que estamos compartiendo. Aproveche estos segundos, estos minutos introductorios para buscar si no lo tiene allá a mano. Y vamos a estar comenzando por el versículo 18 donde dejamos el estudio la última vez. Es importante que este estudio lo estamos haciendo siempre con el mejor interés de que se mantenga, sea lo que sea que esté ocurriendo, mantengamos siempre el hábito del estudio de la palabra de Dios. Eso es un elemento fundamental para la vida del creyente, para la vida espiritual. Por eso es importante que usted no deje de tomarse un tiempo cada día para estudiar, para meditar, para leer, pero sobre todo para aplicar la palabra de Dios. Alguien dijo, léala para ser sabio, créala para ser salvo, pero vívala para ser santo. Dicho esto, vamos a pedirnos a nuestro amado Dios que nos guíe en este tiempo de estudio en la palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por poder compartir juntos tu palabra. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo a entenderla, a comprenderla y a vivirla. Lo pedimos todos juntos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos. Empezamos en el capítulo 1, verso 18, donde habíamos dejado el estudio la vez pasada, diciendo que estando desposada con María con José, antes que se juntase, ya explicamos todo esto de la boda hebrea, del primero el compromiso, el desposorio y después el casamiento y todo lo que esto implicaba, de que no había todavía unión física cuando se estaban desposados, pero que ya estaban legalmente casados. Ahora vemos que dice ahí en ese verso 18 que antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. María ha concebido del Espíritu Santo antes de estar con José físicamente. Es fundamental dentro de nuestra fe comprender esta verdad que es esencial en el cristianismo. ¿Por qué es esencial? Primero preguntémonos, ¿cómo concibe María del Espíritu Santo? ¿Será que, obviamente sabemos, no hay intervención humana en esta concepción? Todos hoy día estamos relacionados, al menos la mayoría, con el proceso de concepción, la unión del espermatozoide del hombre con el óvulo en la mujer. Y esta unión pues da origen a ya un huevo fecundado que se va a convertir en todo lo que es el proceso de biogénesis, distintas etapas, y ese proceso es totalmente natural. Pero aquí tenemos un milagro, algo que está fuera de lo que la naturaleza puede explicar, que es el nacimiento de un ser sin que haya mediado este proceso de fecundación que todos conocemos. ¿Qué habrá sido? ¿Será que hubo un óvulo de María que fue fecundado por el Espíritu Santo para que se diera entonces la replicación celular y todo aquello? Si esto hubiese sido así, entonces habría intervención humana.
porque aunque solamente hubiese sido el óvulo de María, eso era intervención humana. Y no podía haber intervención humana, porque ningún humano estaba capacitado para estar totalmente libre de pecado. Lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está en la palabra de Dios, Romanos 3:23. Todos, nadie estaba excluido, nadie. Y esto viene desde el pecado original, desde Adán y Eva. Romanos 5:12, por ejemplo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en el caso de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De tal manera que desde Adán y Eva, toda la raza humana está en pecado. Y por eso necesita redención, todos. No hay nadie que la Escritura exceptúe. Por tanto, no podía haber participación humana, ni siquiera de parte de María por un óvulo de ella. Entonces, ¿qué tuvo que haber sido? ¿Cómo pudo haber sido nacer este ser en el vientre de María? La única posibilidad es que el Espíritu Santo se implantó un ser de nuevo, un huevo ya plenamente fecundado en María. Es decir, que el cuerpo del Señor Jesucristo va a surgir de un elemento creado físicamente en María, un elemento básico que va a dar origen al embrión, que se va a implantar como si fuese ya un óvulo ya fecundado. Algo así como cuando se implanta por fertilización in vitro un óvulo fecundado en el vientre de una mujer. Pero aquí totalmente materia de nuevo, materia creada por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso dice Filipenses 2, 6 al 7, dice que sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Desde el 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo Dios, se hizo hombre. Dios Hijo se hizo hombre en el vientre de María. Y de allí que Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, hablando del Hijo, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, el Hijo dice al Padre: me preparaste cuerpo, es decir, un cuerpo físico, fue hecho en el vientre de María. Me preparaste cuerpo con el cual viniese el Hijo de Dios al mundo. De tal manera que de esta forma podemos entender el nacimiento virginal de Jesucristo, que se hizo verdaderamente hombre en el vientre de María sin intervención de hombre ni de mujer. Es una nueva criatura que es creada de la nada, de materia inexistente. El santo ser que nace en María es por obra del Espíritu Santo plenamente. Esto es fundamental en el cristianismo. De hecho, en el cristianismo tenemos 4 verdades que no podemos eludir. Yo digo que son como las 4 patas de una mesa, que si le falta una se cae. Una es que Jesucristo es verdaderamente Dios. Eso es fundamental. Si usted no afirma que Jesucristo es Dios, usted no puede llamarse cristiano. Segundo, es que Jesucristo verdaderamente se hizo hombre. No un fantasma, no un holograma, no un ser, que verdaderamente se hizo hombre de carne y hueso. Número 3, que Jesucristo verdaderamente murió en la cruz. No fue una simulación, verdaderamente murió. Y número 4, que verdaderamente resucitó. Esas 4 verdades son fundamentales. Pero hay una quinta, que es también crucial, y es de la que estamos hablando en este momento. Su nacimiento fue virginal. Sin esa verdad, no podemos afirmar que Jesucristo era sin pecado, porque no podía haber nacido de un ser que ya estaba incluido en ese por cuanto todos pecaron. Entonces,
ese es lo que afirma aquí realmente el verso 20. Lucas 26 el verso 18, perdón. Lucas en el verso 26 al 38 entra más en detalles de cómo fue esta concepción. En la entrevista entre el arcángel Gabriel y María, eso está en el Evangelio de Lucas. Y solamente dos versículos importantes en este tema que estamos tocando en este momento. En el verso 31 dice, cuando el ángel se le aparece a María, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y obviamente María dice, pero ¿cómo puede ser eso si no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales? Que ya eso lo explicamos en la lección pasada. Y le responde el ángel en el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ahí tenemos la concepción virginal, que es fundamental, como decía, para nuestra fe. Que Jesucristo nace sin pecado porque nace de Dios, no por intervención humana, puesto que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, y esto es importante porque el sacrificio que tenía que hacerse tenía que ser de un ser puro, como aquella figura con el tipo de cordero sin mancha, no podía haber ninguna sombra de pecado. Entonces Jesucristo se hace hombre en el vientre de María de esta forma milagrosa. Dice el verso 19, estamos siempre en Mateo capítulo 1, vamos al verso 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjate, ponte en el lugar de José. O sea, no hagamos de José una persona que no era un hombre joven. Él no tenía, una revelación teológica de todo esto. Hombre de carne y hueso. Se encuentra con que la que va a ser la que ya es su esposa legalmente, pero que todavía no lo era concretamente en el ámbito físico, está embarazada. Ponte en su lugar. Es duro, es difícil poder digerir aquello. Entonces, vemos que no es fácil aceptar una situación como esta. Fue tan difícil para José que él quiso divorciarse. Recuerden que ya estaban casados legalmente porque ya explicamos que el estar desposado era ya prácticamente un matrimonio legal, pero todavía no se había llegado a la boda en donde se concretaba ya lo físico. Entonces él quiso sencillamente divorciarse. ¿Por qué? Porque obviamente él no podía aceptar algo que para cualquier persona es difícil de creer, que se había encontrado una mujer que estaba embarazada sin ningún tipo de contacto sexual ni ningún procedimiento, obviamente para la época de tipo artificial. Entonces fue tan difícil para él que quiso divorciarse. Tan difícil fue que Dios tuvo que enviar un ángel para convencerlo. Fíjese, estas intervenciones extraordinarias de Dios van en relación a lo difícil del momento que estamos atravesando. Cuando enfrentamos momentos demasiado difíciles, están más allá de la capacidad humana, es cuando Dios interviene con eventos sobrehumanos. En las cosas sencillas de la vida posiblemente Dios va a mover hilos aquí y allá, pero es cuando nos encontramos en situaciones extraordinarias en cuanto a dificultad y confiamos en Dios, cuando Dios toma medidas extraordinarias. Y en este caso lo tuvo que hacer porque definitivamente esta era una situación extraordinaria. Y fíjese, dice que José, su marido, como era justo, o sea, Dios sabía el carácter de José, era un hombre íntegro. Y es que Dios escoge sus instrumentos humanos. Dios escoge aquellos a quienes le va a encargar sus tareas. Y él sabía lo que había en el corazón de José. Sabía que él no era un hombre malo, perverso, incrédulo. Sabía que era un hombre justo, dentro de lo que humanamente esto implica. Y conociendo Dios el corazón de José, y seguramente conociendo el de María,
los escogió para esta labor tan trascendente como era traer al mundo al Mesías. Y Dios sabía lo que había en José, por eso la palabra lo llama justo. Ahora, ¿qué habrá visto Dios en ti? ¿Qué habrá visto Dios en mí para encargarnos alguna responsabilidad? En verdad, cada quien Dios lo puede usar, pero de verdad que es Él en nosotros. A nosotros nos toca ser obedientes cuando estas ocasiones de servirle se presenten. Dios va a examinar el corazón de cada uno porque Él mira lo que hay en el corazón, no mira lo que mira el hombre, y así, dependiendo de lo que ve, como vio en José, como vio en María, nos va a poner en algún punto a servirle. La pregunta es cómo respondería yo ante ese reto o ante esa asignación. Bien, pregúntate tú, ¿cómo responderías? Imagínate tú en el caso de José, no sería fácil, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí dice José su marido, fíjate que usa su marido, dice el verso 19. O sea que José y María, como decíamos, ya eran esposos legalmente ante Dios y ante la sociedad, aunque aún todavía no convivían. Eso es importante destacarlo. Dijo que pensó en dejarla secretamente. ¿Por qué secretamente? Porque si ya estaban legalmente casados, por tanto, para separarse, José tendría que ir ante las autoridades civiles a pedir, y religiosas, a pedir el divorcio. Tenía que haber un proceso de divorcio porque ya estaban legalmente casados. Eso es importante. Por eso nos detuvimos a explicar el tema de la boda hebrea la lección pasada. Entonces, él tenía que entrar en un proceso de divorcio, y para un proceso de divorcio él tenía que explicar por qué motivo él alegaba que deseaba divorciarse. Y entonces iba a tener que decir, porque mi esposa, la que legalmente es mi esposa, está embarazada sin que todavía nos hayamos unido, sin que haya ocurrido la boda todavía. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué decía la ley que tenía que ocurrir con una mujer que estaba obviamente embarazada fuera de la unión con su marido, que era culpable de adulterio y por tanto merecía la muerte por apedreamiento? Pero José, como era justo, no quiso que eso ocurriese con María. Eso nos evidencia que la amaba, a pesar de que en su corazón pudiera haber una cierta duda, una cierta malestar por aquella situación. Entonces él quiso hacerlo secretamente, es decir, mira tú por allá, yo por acá, no le digamos nada a nadie y punto, para que María no fuese condenada por adulterio. Y eso es lo que explica el hecho de que él quiso hacerlo secretamente. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí es donde le decía, Dios toma medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias. José debe haber pasado mucho tiempo preocupado con este asunto, dándole vueltas en su mente. Y era tan difícil para él que Dios tuvo que intervenir de una forma extraordinaria, porque Dios sabe hasta dónde llega nuestra fe. Y si somos obedientes, Él nos va a dar los elementos necesarios para creer más allá. Dios, como quien dice, le tira la toalla a José, le da una luz para que él entienda, porque de verdad era una situación difícil de comprender. Dios sabe hasta dónde alcanza nuestra fe, sabe cuándo estamos flaqueando. Y si tú eres honesto y perseveras, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes, dice la palabra. Entonces aquí Dios le envía un ángel en sueños a José para que él pueda entender. Y le dice, hijo, José, hijo de David. Fíjate, interesante. No le dice, recuerden que el papá directamente de José era Jacob, lo vimos en la genealogía, que está en el capítulo, también el capítulo 1. José, hijo de Jacob. Pero aquí le llama José, hijo de David. Lo lleva a otro nivel. O sea, fíjate lo importante que es, lo llama por su ancestro más honorable, José, hijo de David, hijo del rey, el rey por antonomasia de Israel. Y eso nos enseña que Dios siempre nos trata de llevar al lugar donde Él nos ve, no donde nosotros mismos nos vemos. No lo llama José, hijo de Jacob, lo llama José, hijo de David, en el sueño.
Y dice en el verso 21, y dará, bueno, lo que acabamos de leer en el 20, que María tu mujer, el hijo que nacerá es engendrado por el Espíritu Santo, y dice el verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Fíjate, ya José, en una época donde no existía ultrasonido ni ningún otro método tecnológico, ya sabía que iba a tener un hijo varón. Interesante, ¿eh? Esto de saber si el hijo es varón o mujer, eso lo tenemos de unas décadas para acá. Antes ponían el cuchillo y la tijera, y si la mujer se sentaba en uno era varón y la otra, eso no servía de nada. Pero el hecho es que José sí sabía, porque el Señor se lo había revelado, que iba a ser varón y se llamaría Jesús, que significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús, Salvador, porque es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Seguimos al verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Ven? Mateo, ya lo dijimos en la introducción, en la lección pasada, Mateo hace mucho uso de del Antiguo Testamento, de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, porque su interés está dirigido primordialmente hacia el pueblo de Israel con este evangelio, pero obviamente nos alcanza a todos. Y fíjate que Mateo lo dice de la manera como él lo entiende, dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Es decir, Mateo lo está diciendo como él lo está viendo. Recuerdan que el Señor utiliza a los escritores de las Sagradas Escrituras con todas sus características humanas. Pero no es que Dios está obligado a hacer algo para cumplir algo, sino que Dios lo ha profetizado porque ya lo sabe de antemano. Y por tanto se cumple lo que Él ya anteriormente había profetizado. No está obligado a hacerlo, sino que ya se hizo en el futuro. Por tanto, Él lo dice en el Antiguo Testamento, lo da a conocer a través de los profetas, y eso se va a cumplir porque Dios ya lo vio, ya lo vio cumplir, y de alguna manera eso se da. Pero desde la perspectiva del escritor de Mateo, pues lo dice así: esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho. El hecho es que la palabra de Dios siempre se cumple, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que lo dicho, o sea, la profecía, que esa profecía había sido dada por el profeta de Dios y éste la entregó a su pueblo. ¿Y qué profeta es ese? Pues está en la profecía que cita Mateo en el versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, cuando Dios envía a Isaías ante el rey Acaz para que le hable de parte de Dios, y le dice: pide una señal, y Acaz dice: no voy a pedir. Y Isaías dice: pues Dios te va a dar la señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. En ese momento, en ese contexto histórico, eso está en el libro de Isaías capítulo 7, Isaías está desposado pero no casado, nuevamente el tema de los dos tiempos en con una profetisa. Pero esta obviamente no se ha casado todavía, ella es virgen. Entonces Isaías en su momento le está diciendo al rey: la que es mi esposa legalmente, pero que no nos hemos todavía unido, va a tener un hijo, la virgen, esta virgen. Que eso se cumple, luego lo vemos en Isaías capítulo 8, versos 1 al 3, que ya entonces tiene Isaías su primer hijo. Y ahí esa señal es inmediata para Acaz, pero Dios utiliza esa profecía y eso lo entendía todo estudioso de la profecía mesiánica, que esa profecía hablaba del nacimiento del Mesías de forma virginal, que iba a haber una virgen que iba de la cual iba a nacer el Mesías. Y ese es el profeta al cual cita Mateo para
hablar del cumplimiento, en el caso de Jesucristo, de la palabra de Dios, de la profecía. Y como decíamos, es que Mateo se va a apoyar repetidamente en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, puesto que él está dirigiéndose en primera instancia al pueblo de Israel, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso respalda sus afirmaciones con lo que ellos conocían, que era la escritura que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Y fíjate que Mateo dice, lo dicho por el profeta, porque evidentemente para un judío, para un hebreo, al citar la profecía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, enseguida iba a saber que se trataba de la profecía del profeta Isaías. A tal nivel de cercanía estaba Mateo con su pueblo, que no tenía que decir el profeta Isaías, sino que al citar la profecía enseguida el judío sabría que se refería a Isaías. Por eso simplemente dice el profeta. Y como decíamos, pues esto es fundamental, esta verdad, el nacimiento virginal de Señor Jesucristo, para poder comprender su posición como Salvador de la humanidad, puesto que al nacer de esta forma nace sin pecado. El verso 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La visión en sueño debió ser suficientemente impactante para que José aceptara creer en semejante milagro. Ya lo dije, no es fácil aceptar esta verdad, aún para el más santo de los hombres. Entonces dice que José recibió a su mujer. O sea, María ya era legalmente su esposa desde que se desposaron, pero hasta la boda no sería una sola pareja o un solo hogar. Lo que se entiende cuando dice recibió a su mujer es que la llevó a su casa. Entonces ahí se entiende que luego de ese momento, ese sueño, no sabemos cuántos días después, se celebraría la boda, completándose así el matrimonio. Y pues van a convivir bajo un mismo techo. Pero, dice el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, no la conoció hasta. Significa que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de nacer Jesús. Esto evitaría cualquier duda con respecto a la concepción virginal del Señor. No es un tema de una santidad o no por tener relaciones sexuales. Mira, Adán y Eva fueron creados y convivían en el paraíso, seguramente tenían unión física y no se consideraba que estaban en pecado, sino fue cuando desobedecieron a Dios con el tema del árbol de conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Las relaciones físicas es parte de la creación de Dios, pero para no contaminar la verdad de que este ser era hijo de Dios, que era un nacimiento virginal, no llegaron a tener relaciones sexuales sino hasta que nació. Y obviamente José como hombre debió haber tenido de parte de Dios la ayuda de esto que llama el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 7, 7 al 9, el don de continencia. Es natural, el hombre por sus hormonas, la testosterona, va a ser difícil poder contenerse conviviendo con una mujer que es legalmente su esposa. Pero Dios pudo haber intervenido dándole ese don de continencia a José en ese periodo de varios meses. Y dice hasta. Ese hasta significa que después que nace Jesús, debieron tener su vida conyugal normal. Y esto se dice de una forma muy natural. Además se dice hasta que dio a luz su hijo primogénito. Es decir, el primero. No tendría sentido decir hijo primogénito si no hubiera segundo y tercero. Si solamente fuera el único, diría unigénito, pero no es el único, sino que fue el primero de varios hijos. Es como, por ejemplo, hoy día hablamos de Papa Francisco.
El Papa Francisco no es Francisco I porque no hay un segundo. Si llega a haber un segundo Francisco, entonces este será Francisco I y el otro Francisco II y el otro Francisco III. Pero no habiendo un segundo, simplemente Francisco. Igual, aquí sería unigénito. Aquí sería unigénito si solamente hubiese ese hijo entre José y María. Pero dice primogénito porque hubo después. La palabra prototocos, proto primero, como protón, prototipo, tocos, nacimiento. De tal manera que aquí se está hablando del primero de los hijos de José y María. Obviamente sabemos que Jesús es hijo de Dios, pero después sabemos que José y María tuvieron otros hijos. Busca en Mateo 12, 46 al 47 y Mateo 13, 53 al 55. Mateo 12, 46 al 47 y 13, 53 al 56, y verás cómo se mencionan los otros hijos de José y María y algunas hermanas. Se habla de Jacob, por ejemplo, se menciona por su nombre Jacobo, que es Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, que fue el que escribió la epístola a Santiago. Eso aceptado por prácticamente el 99% de los autores. Jacobo, José, Simón y Judas. Eso está en Mateo capítulo 13, verso 5-5. Esos son los 4 hermanos de Jesús, los 4 medio hermanos, si lo podemos llamar de una forma, hijos de José y María. Y dice, y sus hermanas, o sea, había por lo menos 2, no sabemos cuántas, pero había por lo menos 2 hermanas. De tal manera que estos serían los hijos que después de Jesús les nacerían a José y María. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Estamos aquí al finalizar el capítulo 1. En la próxima lección entraremos a considerar el capítulo 2. Te animo a que medites en este estudio, que puedas tomar tu tiempo para repasarlo, que vayas leyendo con calma los pasajes y pues nos preparemos para la próxima ocasión poder entrar al capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Que Dios te bendiga.